platicarles un poquito de qué es lo que nosotros hemos estado haciendo ahí en el Centro de Ciencias Genómicas. De alguna manera es la experiencia que hemos tenido durante algunos años hacia acá, en la búsqueda de mejores prácticas, en la búsqueda del mejor manejo de la información, y nuestra plática va en esa dirección. Va a estar dividida más o menos en esas porciones que pueden ver ustedes en la presentación. Espero que se vea bien por allá. Y vamos a estar viendo cuál es la problemática del manejo de la información actual, lo que es la ciencia abierta, el origen de los principios FAIR, qué son los principios FAIR, el uso e implementación de buenas prácticas para el manejo de información. En esa parte Shirley va a estar hablándonos un poquito de la experiencia que ha tenido ahí en el laboratorio. La base de datos de conocimiento, herramientas de comunicación, personamiento, metadatos y casos de estudio aplicado a los principios. Entonces más o menos es lo que vamos a ver. Yo no los veo a ustedes porque traigo una lámpara enorme aquí, pero confío en que van a estar despiertos un ratito. Entonces, es innegable que de alguna manera los datos son el petróleo del siglo XXI. Tenemos una gran cantidad de datos que se generan todos los días. Según estudios de IBM, se menciona que todos los días se generan alrededor de 2.500 millones de gigabytes de información cada día. Y nosotros lo podemos ver, basta analizar nuestro dispositivo móvil para darnos cuenta que ninguna memoria es suficiente, ¿verdad? Que al paso de algunos meses la cantidad de datos que generamos pues ya es insostenible, ¿verdad? Así es que de alguna manera es un problema, ¿no? Ahora, y se han hecho, de alguna manera esta era digital pues propone nuevas disciplinas, nuevas áreas, nuevas carreras, por decirlo así, donde algunos profesionales como los científicos de datos son aquellas personas que son más solicitadas. Se requiere, ¿verdad?, meterse a toda esta cantidad de datos para poder analizarlos. De alguna manera esos personas, ¿verdad?, esos perfiles como científicos de datos, como programadores, estadistas, consultores, pues son las personas que ahorita están entrando fuerte al análisis de los datos. Y bueno, tenemos algunas otras disciplinas como el análisis de los datos, la inteligencia artificial y el Big Data. Así es que entre más cantidades de datos se puedan generar y se tengan a disposición, pues es más fácil para los analistas de datos, para la inteligencia artificial, el poder deducir cosas a partir de ello. El hacer minería de datos de los resultados y entonces sacar comportamientos y sacar algunas pues conclusiones de toda esa información, ¿verdad? De hecho, podemos decir que pues hay algoritmos, ¿verdad?, que diseñan los programadores para poder hacer todo este análisis de datos, lo que son machine learning, máquinas de aprendizaje para que puedan deducir cosas, ¿verdad? Y cada día vemos más este tipo de herramientas disponibles en los buscadores, en la web, en nuestros teléfonos. En ocasiones nos sorprende cómo la inteligencia artificial está pues alcanzándonos, y seguramente han tenido experiencias como estas. Basta pensar que quieren ustedes pizza para que puedan entonces después en su navegador ver a un lado una publicidad de una pizzería que está muy cerca de su casa. Eso es justamente la minería de datos, eso es justamente la inteligencia artificial, eso es justamente lo que es la analítica de datos, ¿verdad? Que de alguna manera nos permite, nos están haciendo posible que esté a nuestra disposición pues una gran cantidad de datos. Pero muchos de estos datos en ocasiones pues no son los datos que nosotros estamos pues buscando. Así es que surgen algunos otros términos, ¿verdad?, en el mundo de la información, como la infoobesidad. No sé si han escuchado hablar de eso, que de alguna manera nos estamos inundando de datos por todos lados, y esos generan inclusive hasta ansiedad, ¿verdad? Buscamos o nos metemos a un buscador, buscamos algún término y entonces no sabemos si lo que tenemos ahí es verídico,
no sabemos qué decisión tomar sobre algún producto tal vez que queramos consultar, así es que llega a ser en ocasiones abrumador la gran cantidad de datos que están a nuestra disposición. Y bueno, tenemos esa gran cantidad de datos que en ocasiones pues, no sabemos el origen. Así es que tenemos que de alguna manera desarrollar algunos mecanismos para filtrar esa información. De manera interna, tal vez cada uno de nosotros tiene esos mecanismos para decir, bueno, este dato es verídico, este no, y entonces surge esa parte de filtrar esa información. Y no solamente para nosotros, sino también para las máquinas. ¿Qué tanta información pudiera ser útil? Y bueno, esa generación de información, pues es a nivel, en todos los sentidos. Por ejemplo, en el área que nosotros trabajamos, que es biología, que es bioinformática, pues todos los días se generan millones y millones y millones de datos. Resultado de la secuenciación masiva, por ejemplo, después de la secuenciación del genoma humano, por ejemplo, se empezaron a generar muchísimos datos. Años pasados, secuenciar un genoma valía millones de dólares, actualmente vale cientos de dólares. Así es que la gente empieza a generar y generar y generar información de manera masiva. La pregunta es cómo la vamos a analizar, o qué va a pasar con toda esa información, qué vamos a hacer con toda esta. Por poner un ejemplo, ahí en el laboratorio trabajamos con una base de datos que es de una bacteria, Escherichia coli, la cual tiene alrededor de 4.000 genes. Y entonces se tiene que a veces cruzar esa información de esos genes para buscar pues, cierta similitud que pudiera tener con algunos otros organismos. Entonces se corren análisis donde se tiene que comparar esa información con 4.000 organismos diferentes que a su vez tienen miles de genes cada uno de ellos. Y entonces generas un mundo de información donde después tienes que meterte a analizarlas de manera computacional con algoritmos de análisis para poder sacar pues, algunas conclusiones. Vemos que en ese sentido la ciencia a veces va cambiando. En ocasiones pudieras tú, o lo más clásico era tener la pregunta y después buscar la respuesta. Pero con tanta información, tal parece que el análisis de datos te arroja las respuestas y después tú quieres ver qué pregunta está contestando. Así es que estos algoritmos pues permiten pues darte muchas soluciones o darte un resultado y después dices, bueno, ¿qué resultado me está dando o qué pregunta me está contestando? Así es que debido a esta problemática de los datos que surgen de manera masiva, pues hay organizaciones que se han interesado mucho y se han preocupado mucho por el manejo de los datos y quieren de alguna u otra manera poner orden en todo esto. Algunas instituciones que están financiando la ciencia, agencias gubernamentales, investigadores, por ahí del 2004, ¿verdad? 2014, empezaron a hacer pues, esfuerzos para facilitar una buena administración de los datos y promover también la ciencia abierta, ¿verdad? Que es tan importante. De alguna manera se quiere llegar a que la ciencia pues, sea disponible para todas las personas y que no se tenga que pagar grandes cantidades de dinero para poder obtener información especializada o obtener artículos, ¿verdad? En algunas revistas que pudiera ser incosteable tal vez el poder tener acceso a esa información. Y bueno, aquí el ICSIR, por ejemplo, es una organización intergubernamental que reúne recursos de la ciencia de la vida en toda Europa. Y esta organización tiene como objetivo coordinar los recursos para que formen una única infraestructura. Y entonces lo que quiere es reunir recursos como bases de datos, herramientas de software, materiales de capacitación, almacenamiento en la nube, supercomputadoras, de tal manera que todas las personas puedan tener acceso a todo este tipo de herramientas de información. Entonces son esfuerzos que están haciendo y que se están reuniendo y estableciendo protocolos para ver cómo los datos se pueden utilizar de tal manera que toda la gente los pueda usar y que sean fáciles de distribuir
y igual también las herramientas y todo eso. Así es que este tipo de organismos, de organizaciones, de grupos de trabajo, de investigadores, instituciones, pues han hecho de alguna manera esfuerzos para eso. No sé si alguien de aquí estuvo ayer en la plática de repositorios institucionales, no los veo bien, pero ahí se mencionó un dato interesante. Fíjense que CONACYT desde hace algunos años está haciendo esfuerzos para que la ciencia en México esté a disposición de todas las personas. Así es que lo que hizo fue lanzar una convocatoria para que las instituciones, la UNAM y cualquier otra institución, pueda establecer dentro de su instituto un repositorio institucional. CONACYT, por otro lado, establece un repositorio nacional, el cual tiene como objetivo el poder tener o recopilar todos los metadatos de todos los demás institutos, y entonces si ustedes quieren hacer alguna búsqueda de algún artículo científico, tesis o algo, lo hagan sobre el repositorio nacional y este a su vez se conecte a todos los repositorios institucionales y entonces pueda darnos el resultado en forma de una ficha, tipo bibliográfica, donde se nos describe la información que estamos analizando, y entonces podemos tener acceso a toda esa información. Así es que algunas instituciones como la UNAM y algunas instituciones, por ejemplo el Centro de Ciencias Genómicas donde venimos, trabajó sobre un repositorio institucional donde se están poniendo justamente todos los datos que se están generando como resultado de la investigación que se está haciendo ahí. Así es que toda esta información ya no se queda en los ordenadores de los investigadores, ya no se quedan en los ordenadores locales, ¿verdad?, que pudieran con el paso del tiempo perderse, ¿verdad? Hay tanta información como resultado de investigaciones que desgraciadamente se queda en los ordenadores o se queda en los servidores locales y que en ocasiones no llega a todas las personas. Así es que el compromiso de CONACYT con esta iniciativa es crear conciencia y hacer la ciencia abierta y que todos los investigadores pues puedan depositar sus datos en estos repositorios y que toda la gente los pueda usar de manera libre. Y justamente eso apunta a lo que son los principios FAIR, de lo que nosotros queremos hablar un poco. Es decir, esos principios FAIR tienen 4 principios básicos, ¿no? Que todos los datos generados como productos de investigación sean encontrables, todos, que los podamos encontrar. Que todos sean accesibles, que sean interoperables y, ¿por qué no?, está de moda, que sean reusables, ¿verdad? Porque pues, reusamos todo prácticamente, ¿no? El vaso, las servilletas, el papel. Así es que, pues también los datos, ¿por qué no?, tienen que ser reusables, ¿verdad? Así es que vamos a hablar un poquito de qué comprende cada uno de estos. Por ejemplo, en el caso de que sean encontrables, ¿cómo es posible o cómo podemos hacer que un dato, un set de datos, un producto de una investigación pueda ser encontrable? Y fíjense, los datos, todos los datos y los metadatos, ahorita les vamos a decir qué significan los metadatos, deben ser fáciles de localizar, tanto para humanos como para los sistemas informáticos. Es decir, los metadatos deben ser interpretados por las personas, por nosotros a la hora de leerlos, de entenderlos, pero sobre todo las computadoras, que son quienes nos van a dar los resultados de la información que estamos buscando. Los metadatos deben ser muy descriptivos, de tal manera que los podamos encontrar fácilmente. Y para ello, pues es importante darle a cada set de datos que tenemos un identificador global, único y persistente. Seguramente han escuchado hablar de los DOI, ¿verdad?, donde nosotros podemos obtener, ¿verdad?, un identificador único de esos datos que no es repetible y que persiste a través del tiempo. Otro es que los datos descritos en nuestros metadatos deben estar descritos de manera muy, pero muy detallada. Y los metadatos registrados deben estar indexados en algún recurso de búsqueda, ¿no? Para entender lo más común, o lo más, por ejemplo, en Google, cuando uno genera una página web,
pues en las páginas web traen metadatos, traen información, y en ocasiones le tiene que decir al buscador que se lo indexe, para que entonces después Google lo pueda encontrar de manera fácil y pueda leer esos metadatos que nosotros le dimos. Entonces puede ser en un buscador como Google, o puede ser también en un sistema local donde se indexen esos datos para que fácilmente se puedan encontrar. Y bueno, los metadatos deben especificar también el dato al que nos estamos nosotros refiriendo, ¿verdad? Y bueno, hay esquemas de metadatos, ¿verdad? Hay muchos esquemas. Uno que nosotros hemos usado es Dublin Core. Más adelante Shirley les va a poner la estructura de un esquema tipo Dublin Core y ver las etiquetas y los datos que puede uno describir en eso. Para entender este punto, yo fui a la biblioteca. ¿Alguien hizo de aquí o alguna vez usó las fichas bibliográficas que existían en las bibliotecas? Ya todo es digital, ¿no? Pero a mí todavía me pasó ir al archivero y entonces buscar la ficha y entonces sacar la información. Y normalmente en una ficha pues encontramos el título del libro, encontramos la edición, el autor, un identificador único, ¿verdad? Cuando llegan a las bibliotecas pues les asignan un identificador único e irrepetible. Así es que cada libro pues tiene ese identificador, ¿verdad? Y bueno, algunos otros datos. Entre más descrito esté el dato, la información, el libro, el artículo, el contenido que tenemos, pues es mejor, es más fácil el poder encontrarlo. Esto es un metadato. Esto es claramente un metadato, es decir, una descripción de los datos, o es información o dato de los datos prácticamente. Eso es un metadato. Y hay muchos esquemas para descubrir metadatos, para poder describir algún metadato. Como ya vimos, Dublin Core es uno de ellos. Entonces, en el caso, para que sean encontrables, pues se requiere justamente que los datos tengan un identificador único, ¿verdad? Como ya vimos, y que se describa de manera muy clara, precisa, la información del set de datos. Y lo hacemos justamente con etiquetas o un sistema o esquema de metadatos. Entonces, esto, o este ejemplo, que es un metadato, ¿verdad? Ahora, aparte de ser encontrable, pues tiene que ser accesible. O sea, los datos, el set de datos, la información. Así es que los datos y los metadatos deben estar resguardados por largo plazo en un repositorio. Entonces, hay muchos repositorios que se están haciendo. Entonces, es cuestión de buscar el lugar. El repositorio tiene la capacidad para poder darte un DOI o un identificador único que van a tener tus datos y que nos garantiza entonces que los datos van a estar ahí. Y entonces la manera de ser accesibles son por medio de protocolos de comunicación estándar, que en este caso los más comunes pues son el HTTP o FTP. La mayoría son páginas web o URLs, ¿verdad? Que donde podemos nosotros encontrar la información. La idea principal es que esa información que se queda en repositorios esté siempre ahí, que nunca pues lleguemos o que se quede obsoleta, ¿verdad? Seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado que dentro de nuestra investigación encontramos algún artículo muy interesante y entonces empezamos a leerlo y vienen algunas referencias y entonces la persona que escribió el artículo nos habla de un set de datos que está en un URL y nos dice, bueno, ahí puedes ir, puedes bajar la información. Y entonces nosotros súper contentos pues dijimos, ya la hicimos, ya tenemos toda la información disponible y qué bueno que esa persona pues hizo ese trabajo, porque entonces nos permite a nosotros el poder no empezar de cero, sino agarrar esa información y empezar a trabajar. Y en ocasiones, ¿qué pasa cuando vamos y vemos esta información? ¿Les ha pasado esto? Muchos de nosotros hemos tenido esa mala experiencia justamente de no encontrar la información, el clásico error 404. ¿Por qué? Porque la información a veces científica no se mantiene, porque se queda en servidores locales, porque se queda en el servidor o en la computadora del investigador y no llega a estar en un repositorio que sí garantiza pues el largo plazo de esa información.
Así es que lo que se pretende con estos principios FAIR es justamente evitar ese error 404 y que toda esta información la tengamos disponible siempre, ¿verdad? Entonces, pues hay protocolos, ¿verdad?, que establecen todo esto, como ya vimos, HTTP, FTP. Ahora, el hecho de que se diga que la información debe estar accesible no significa que, es decir, también hay información que pudiera ser muy confidencial y los principios FAIR no te obligan a que siempre, a que esté ahí disponible para todos. Entonces, por ejemplo, pudiera ser resultados de análisis clínicos, pudiera ser resultados de secuenciación de genoma humano, por ejemplo, ¿no?, de muestras de ciertas personas, donde hay información que es muy confidencial, que no puede salir, ¿no? Imagínense, por ejemplo, el genoma humano que se secuenció, nadie sabe, bueno, sí, seguramente alguien sabe, quiénes fueron las personas que dieron el DNA para poder secuenciarlo. Seguramente en algún lado está la información, pero no es información pública, es información confidencial. Y así como esta, pues hay mucha información que pudiera ser confidencial y que los principios FAIR no te obligan a que la tengas, pero sí un metadato que describe la información, y ese metadato describa también la forma en que tú pudieras tener acceso a esa información. Puede ser por medio de sistemas de autenticación o autorización, por medio de consultar vía correo electrónico, cualquier otra forma, pero tiene que estar toda esa información descrita en el metadato. Así es que lo importante aquí está la descripción de los datos en el metadato y en el esquema que estemos usando para describirlos. Pero lo importante es que ese metadato sí esté disponible, ¿verdad? Ser interoperable. Para que pueda ser interoperable, se requiere de alguna manera que se hable el mismo idioma. Para poder tener comunicación, ¿verdad?, entre los sistemas, entre los datos, se requiere que se hable el mismo idioma. Y esto es interesante porque se dieron cuenta que en la ciencia hay muchísima terminología, hay muchos conceptos. Y en ocasiones estos conceptos se usan de manera diferente. O cada persona tiene un concepto para algo. Hablando en el área de la biología, por ejemplo, todos los días se crean ¿cómo se le llama?, palabras nuevas o descripciones nuevas de cosas. Y para un investigador un gen puede tener una descripción y para otro grupo de investigadores tiene otra descripción. O un regulón, o un regulador, o algún tipo de objeto, ¿verdad?, que pudiera ser descrito de una manera y otra persona lo describe de otra manera. Para que sea o para que puedan nuestros datos ser interoperables se requiere hablar el mismo idioma, es decir, que el gen que describe esta persona sea igual para esta persona y para este sistema, y entonces se esté refiriendo a la misma cosa, ¿verdad? Y bueno, para esto se han generado algunos repositorios, por ejemplo, de ontologías, donde se describen, pues se definen los objetos de manera muy clara, de manera muy precisa. Por ponerles un ejemplo, Open Medical Ontologies, la OMO, por ejemplo, que hizo un esfuerzo para crear lenguajes controlados para uso compartido a través de diferentes dominios biológicos y también médicos, ¿verdad? Entonces hay ontologías para todo, ontologías en biología, ontología en todas las áreas, y lo que quieren lograr estas iniciativas es de alguna manera estandarizar todo y que todos puedan hablar el mismo idioma, para que entonces las máquinas se puedan comunicar de manera fácil. Así es que si yo estoy hablando de un gen y tengo el concepto del gen, si la otra persona también lo está haciendo en un set de datos, se refiera a lo mismo y no sea ambiguo todo eso. Así es que la interoperabilidad pues es también bien importante. Y el otro aspecto es que la información pues sea reusable, ¿verdad? Es decir, que se pueda reusar, y para esto pues hay reglas para uso de datos. En esta parte pues podemos hablar un poquito acerca de las licencias, ¿verdad?, que cada dato o cada set de datos debe tener, ¿verdad? Y hay licencias de todo tipo, ¿no? Es decir, de alguna manera me debe especificar el metadato
¿Qué puedo hacer con esos datos? Si los puedo copiar, si los puedo modificar, si los puedo compartir, si los puedo arreglar. Entonces, las licencias de uso de los datos deben estar descritas de manera muy bien dentro de nuestros metadatos, ¿verdad? Así es que, y bueno, dentro de esta parte también, pues los datos se deben estar ligados o asociados con su procedencia, ¿verdad? Entonces aquí pues hay muchas licencias para uso de datos. Algunos como ejemplos tenemos aquí la licencia de Creative Commons, donde pues incluye unas 6, 7 tipos de licencias, no recuerdo cuántas, pero todos los datos que uno describa, que uno suba a un repositorio, debe tener un tipo de licencia de uso, ¿verdad? Así es que de tal manera que todos estos 4 conceptos, que son justamente los principios FAIR, pues podamos nosotros aplicarlos a nuestros datos, ¿verdad? Así es que se pretende que nuestros datos sean encontrables, ya vimos cómo podemos hacer que sean encontrables, que sean accesibles, que sean interoperables y que sean reusables. Entonces los principios FAIR marcan que se tiene que cumplir con esto. No es algo así estricto, ¿verdad? Estricto que se tenga, pero sí nos marca la normativa que se tenga que establecer con esto. Ahora, los principios FAIR no nos dicen cómo tampoco, es decir, no nos dicen con qué tecnologías. Hablábamos, por ejemplo, de Dublin Core, ¿verdad? Que nos permite el poder meter o establecer los metadatos de nuestros datos con Dublin Core, pero hay muchísimos otros esquemas que nos lo permiten. Así es que esta es, por decirlo así, la norma, pero la implementación pues ya queda a criterio de cada investigador o de cada persona que va o que quiere que sus datos cumplan con estos principios, ¿verdad? Entonces esto ya cada quien lo incorpora o lo pone en práctica de acuerdo a la tecnología que pueda tener a su alcance, ¿no? Entonces, estos son lo que son los principios. Entonces, vamos a ver ahora con Shirley, ella nos va a platicar un poquito acerca de la experiencia que se ha tenido con el manejo de datos, ¿verdad? Y va a empezar a hablar un poquito acerca también de las buenas prácticas que se tienen que seguir dentro de los laboratorios. Como vimos, se generan muchísimos, pero muchísimos datos y a veces no tenemos control de ellos, a veces no sabemos dónde están. Nosotros los guardamos y los guardamos con X nombre. Después de 2 o 3 semanas nos dicen, oye, ¿dónde están los datos? Y no sabemos dónde están. Bueno, hay que tener buenas prácticas para eso. Hay que tener un estándar para poder guardarlos de X o de cierta forma, de tal manera que podamos llegar a ellos. Hay que tener un versionamiento y bueno, algunos otros estándares que debemos establecer para el manejo de nuestros datos. Y justo esta Shirley nos va a hablar de la experiencia que se ha tenido en el laboratorio y seguramente van a tomar algunos tips, algunas sugerencias para que ustedes puedan manejar sus datos de manera más eficiente. Ok, como Delfino ya les platicó, venimos hablando de datos y de mucha información que se genera de manera diaria, tanto de manera personal como en nuestro lugar de trabajo. Pero antes de llegar a los principios FAIR y hablar, como bien lo mencionaba Delfino, que todos tenemos que compartir la información de una manera ordenada, de una manera estandarizada, quisiera que comenzáramos a evaluar cómo es que ustedes manejan la información que trabajan día a día de manera personal y en el lugar donde laboran o donde estudian. Por lo general, diariamente nos llenamos de muchos documentos, reportes, planes, cronogramas, artículos, pósters, presentaciones y demás, de todo tipo de información. Adicionalmente tenemos infinidad de correos que llegan a nuestra bandeja de mensajería. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con todo eso? ¿Somos capaces de llevar un control de esa información? A veces se vuelve complicado tener un control de todo esto. A veces ya no sabemos ni dónde están los archivos que nosotros mismos guardamos en nuestra computadora. La idea o lo que yo les quiero platicar ahora es un conjunto de buenas prácticas que nos ayuden a tener un mejor control de estos datos, de esta información.
me voy a mover porque esto no está funcionando bien. Si pensamos o hacemos un análisis de manera personal, me gustaría que se imaginaran, si cada uno trajera su computadora y la abriera y tuviera que buscar un documento, ¿sabría específicamente dónde están las cosas que necesitamos? Es decir, a veces me ha tocado ver el escritorio de las computadoras de las personas llenos de carpetas, llenos de archivos, y cuando le dices, oye, ¿dónde está el archivo, el reporte fulanito? Espérame, ahorita lo busco, y nunca lo encuentran, ¿no? Lo tengo súper organizado, y resulta que nadie sabe dónde está. Lo tienen en una carpeta que creían, al final no estaba ahí, al final ya no saben dónde está. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? O me lo estoy inventando. Todos son súper ordenados y tienen bien organizada su información. A lo mejor nada más a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que desde ahí nosotros tenemos que comenzar a tener un control de nuestros datos, de toda la información que generamos. Siempre nos hacemos preguntas de como, ¿dónde guardé el archivo? Y este archivo que hace aquí, yo no lo puse aquí, debería de estar en otro lado. Y esta carpeta, ¿qué tengo guardado en esta carpeta? No sé ni qué información tengo. Y eso es de manera personal. Ahora imagínense cuando estamos trabajando en un ambiente colaborativo, cuando tenemos que trabajar en equipo. A lo mejor aquí hay gente que ya trabaja y está trabajando en un proyecto en particular, a lo mejor hay estudiantes que también en su momento tienen que colaborar en equipo. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro compañero tiene información en su computadora, otro integrante del equipo tiene información en su computadora y aparte en algún servidor, alguien más, aparte de tener información en estos dispositivos móviles o en su computadora, tiene información como documento físico. Y por otro lado tenemos al responsable del proyecto pidiéndonos o solicitándonos información a través de correo electrónico. Si se fijan, toda la información se encuentra dispersa y para cuando queremos localizar algo se vuelve realmente complicado. ¿Les ha pasado algo así? Esto es muy común. La idea de trabajar con mejores prácticas es ayudarnos a evitar tener esos dolores de cabeza más adelante. Ahora les presento otro escenario. Imagínense que estamos trabajando en equipo y que necesitamos integrar una nueva persona a nuestro ambiente de trabajo. Por lo general le platicamos en qué consiste el proyecto, qué es lo que tiene que hacer, pero cuando tenemos que proporcionarle la información es así como, pues pídesela a fulanito, ¿no? Él la debe de tener, porque resulta al final que nadie tiene nada, nadie sabe sobre qué documentos estamos trabajando y todo se vuelve muy complicado. Al final, ¿qué provoca esto? A lo mejor que tengamos que duplicar trabajo, que tengamos que invertir esfuerzo de más, que tengamos que invertir mucho tiempo adicional a lo que ya se había trabajado. Y siempre terminamos enojados, frustrados, muy molestos porque no sabemos dónde está la información que ya habíamos trabajado anteriormente. Ahora bien, otro escenario u otro ejemplo, cuando estamos trabajando en equipo, ¿qué pasa cuando alguien se tiene que ir? Imagínense que alguien tiene que dejar el lugar donde trabajamos y por lo general hasta le hacemos fiesta de despedida y sí, bueno, qué bien compañero, que te vaya muy bien, pero pocas veces nos ponemos a pensar que también hay que solicitarle la información que él tiene en su poder. A lo mejor lo tiene en su computadora, pero él y su computadora se van y luego nosotros, ¿qué hacemos? ¿Dónde conseguimos la información que él tenía? Si no trabajamos sobre un lugar estandarizado o un lugar definido donde se almacena la información, es realmente complicado tener un control de ella. Por eso, una de las mejores prácticas que quisiéramos compartir con ustedes es la implementación de una base de conocimiento. Esta buena práctica fue tomada del modelo de procesos para desarrollo de software llamado Microsoft, el cual fue diseñado o creado por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pero este modelo está enfocado a desarrollo de software. Ojo, eso no quita que las mejores prácticas de este modelo puedan ser aplicadas a cualquier ámbito en el que los estemos desarrollando. Base de conocimiento pudiera parecer un término medio complicado de entender, pero en realidad solamente cuando hablamos de base de conocimiento nos referimos a contar con un repositorio en donde nosotros podemos ir y colocar y consultar la información que está en nuestro poder. Hablando de información me refiero a todo tipo de datos, por ejemplo, plantillas, presentaciones, pósters, las investigaciones que realicemos, planes de trabajo, cronogramas, todo.
Todo ese tipo de información al final representa poder, como me mencionaba Delfino, es el petróleo, ¿no?, de ahora, es en realidad el oro para nosotros poder manipular la información. Y si la tenemos en un repositorio, es muchísimo más fácil controlarla. Por medio de una base de conocimiento, nosotros podríamos tener el control porque podríamos saber o identificar dónde colocar la información y dónde poder ir a consultarla. Además, podríamos tener un control o lineamientos que nos pudieran ayudar a tener el mantenimiento y respaldo de la información. ¿Ok? Véanlo como cuando les hablo de repositorio, en este caso, imagínense una carpeta o una serie de carpetas de directorios en su máquina, pero con nombres y una estructura definida que les ayude a ustedes a identificar en dónde colocar los datos. Actualmente, y bien lo decía Delfino, está muy de moda utilizar o hacer uso de muchas aplicaciones que nos permitan intercambiar información. Para que ustedes puedan implementar una base de conocimiento, pudieran utilizar herramientas colaborativas como Dropbox, Google Drive o OneDrive, que están muy de moda y están siendo muy utilizadas actualmente, en donde nosotros tenemos la posibilidad de intercambiar información con ciertos privilegios, ¿ok? Pero lo principal es precisamente fomentar el trabajo colaborativo. Estas son algunas de las opciones. A lo mejor ustedes tienen a su alcance algún otro tipo de aplicaciones o herramientas que les puedan servir. Aquí les presento un ejemplo de una base de conocimiento. Esta base de conocimiento la tenemos implementada en el programa de genómica computacional donde nosotros trabajamos, en donde lo único que nosotros hicimos hace algunos años fue decir, ok, tenemos toda la información dispersa, vamos a poner orden, identifiquemos qué información queremos almacenar, qué es lo que nosotros, cada uno de los integrantes del laboratorio necesita para trabajar. Ya que hicimos eso, identificamos como la parte esencial, el núcleo de la información, y dijimos, ok, vamos a definir un lugar para guardar la información de todos los proyectos. Por lo general no nada más trabajas en un proyecto, trabajas en distintos, en N proyectos, entonces es necesario tener organizados los datos o la información de cada uno de ellos. También identificamos que había información que era un poco delicada, un poco en el que tenemos que tener un control de acceso, por decirlo así, y este tipo de información la separamos en otra carpeta que le llamamos administración, ¿no? Quizá ya pensando en información de recursos humanos o información como de presupuesto, decidimos separarla y también definimos una biblioteca, en donde nuestra biblioteca sirve como repositorio para reutilizar aquella información que puede ser utilizada por otros participantes o por otras personas dentro del equipo de trabajo. Entonces, esto se los presento como para que vean que tener una base de conocimiento no es nada complicado, es solamente que ustedes pongan orden a la información que manejan y simplemente con tener una estructura les ayuda mucho conceptualmente para saber identificar dónde colocar la información y dónde es que pudieran encontrarla. Les mencionaba, en su computadora, yo creo que, a menos que me esté equivocando, que a lo mejor sí, ¿ustedes tienen alguna estructura así definida para guardar sus datos? O más bien es, ya descargué el archivo, aquí lo guardo. O, mejor lo guardo en el escritorio porque es lo primero que veo al entrar a mi computadora, ¿no? Por lo general no tenemos un orden cuando almacenamos la información. La idea de la base de conocimiento precisamente es eso, que nosotros tengamos bien conceptualizado dónde consultar y colocar la información. Además, como otra propuesta, les menciono o les quiero presentar que para cada uno de los proyectos que nosotros desarrollamos tenemos también una estructura de directorios. Siguiendo las fases de desarrollo de un proyecto, tenemos la carpeta de planificación, desarrollo y seguimiento. En cada una de ellas almacenamos, por ejemplo, en la parte de planificación, nuestros cronogramas de trabajo, la descripción del proyecto, el plan de trabajo. En la parte de desarrollo es toda la documentación asociada al proyecto, en la parte de seguimiento, las minutas, reportes del estado del proyecto, y en la carpeta de productos finales, precisamente ya que terminamos de elaborar o de desarrollar todo el proyecto, ahora sí tomamos cada uno de los documentos finales y los almacenamos en esta carpeta. ¿Por qué? Porque si ustedes lo analizan, podemos desarrollar muchos archivos, muchos documentos, pero al final, ¿cómo sabemos cuál es lo último? Siempre nos llenamos de archivos y archivos, pero al final no sabemos, nosotros sabemos identificar cuál es la versión última, ¿no? La versión que podría ser liberada.
Por eso, a lo largo del desarrollo de un proyecto, tenemos definido un lugar especial para ir a colocar todas las versiones finales. Y como les mencionaba, tener una carpeta o un repositorio especial para la biblioteca, en donde es importante colocar aquellos documentos o aquella información que pueda ser utilizable. Imagínense que el día de hoy hacen un póster, ¿no? Van a ir a algún lugar, van a ir a hacer una presentación y se tardan mucho tiempo diseñando un póster, van y lo presentan. ¿Y qué pasa? A lo mejor dentro de un mes, 2 meses o algún tiempo van a ir a otro evento y quieren llevar el póster que presentaron o quieren hacerle una modificación. Y resulta que lo quieren utilizar y ya no lo encuentran en su computadora, a lo mejor lo borraron, ya no saben dónde quedó. Bueno, la idea de tener una biblioteca de reuso precisamente es eso, para almacenar aquella información que en algún momento pudiera ser utilizada de nueva cuenta. ¿Ok? La idea, el punto, el objetivo de la base del conocimiento principalmente es esa, que nosotros podamos tener un repositorio en donde podamos tener la información de manera centralizada y disponible para toda la gente. ¿Algunos de ustedes tienen implementado algo así? ¿Se les había ocurrido tener algo así organizado, su información? A lo mejor, pues todos son muy ordenados, ¿verdad? Pero la idea o una buena práctica precisamente es esta. Nosotros vimos la diferencia cuando implementamos Microsoft en nuestro laboratorio. La verdad, la vida nos cambió, porque ahora sí ya sabemos a dónde ir y colocar los datos y dónde está la información que pudiéramos utilizar para nuestro trabajo diario. Decían por ahí en el laboratorio, ahora me puedo ir de vacaciones sin ningún problema. ¿Por qué? Porque toda la información que yo tengo en mi poder ya está ahí y cualquiera puede utilizarla. ¿Okay? Entonces, una de las primeras buenas prácticas es tener una base de conocimiento para el resguardo de la información. Y otra buena práctica es tener un control de los medios de comunicación que utilizamos. Porque yo creo que todos los que están aquí utilizan correo electrónico, ¿cierto? ¿Y qué pasa con sus bandejas de correo electrónico? ¿Es fácil localizar algún correo en particular? ¿Sí? ¿Es súper fácil? Bueno, para aquellos en donde nos resulte un poquito más complicado localizar los correos, yo solamente lo que les quiero sugerir es asignar un identificador al proyecto que estén desarrollando y poner palabras claves en el asunto del correo. Muchas veces nos pasa que recibimos correos sin asunto y tú dices, no tiene asunto, entonces yo creo que no es importante. A lo mejor ni nos detenemos a abrirlo. O recibimos un correo con asunto de saludos o de hola. ¿Alguien ha recibido un correo así? ¿Y qué hacemos con esos correos? A lo mejor es información muy importante, pero desde el asunto nosotros decimos, bueno, ok, esto no importa para mí, porque desde el asunto no nos llama la atención, no hay nada que me haga clic como para poder saber que hay información importante en ese mail. Entonces, lo único que yo les quiero proporcionar como buena práctica es que para cada uno de sus correos que estén relacionados, por ejemplo, para algún proyecto en particular, asígnenle un identificador o un nombre corto al proyecto. A veces los nombres son demasiado largos que dices, bueno, Shirley, no lo voy a poner todo en el asunto del correo. No, pero asígnale un nombre corto para que cuando tú quieras hacer la búsqueda de todos los correos asociados a ese proyecto sea más fácil. Solamente tengas que buscar ese patrón y tengas como resultado todos los correos relacionados con ese proyecto en particular. ¿Alguien sigue eso? ¿O qué es lo que mandan como asunto en sus correos electrónicos? ¿O si son súper claros cuando envían sus mails? ¿No? Bueno, podrían utilizar este tip que nosotros les damos y que la verdad nos ha funcionado mucho para cuando queremos localizar información. Ahora bien, otra de las herramientas de comunicación que nosotros les recomendamos es hacer uso de herramientas o de aplicaciones que nos ayuden a tener un control o que nos ayuden a calendarizar las actividades relacionadas con un proyecto. Por lo general, yo espero equivocarme con la gente que está aquí, no solemos tener una planificación o hacer una planificación de nuestras actividades diarias y ahora menos de un proyecto. La idea de utilizar en este caso Trello es tener una herramienta que nos permita tener un control o calendarizar al menos las actividades que vamos a desarrollar en nuestro proyecto. En esta herramienta podemos definir actividades, asignar esas actividades, adjuntar archivos, compartir las actividades con otros miembros del equipo de trabajo.
Esto nos ayuda porque desde un principio ya estamos pensando en planificar nuestras actividades, en pensar en planificar nuestro trabajo diario, ¿ok? ¿Alguien de aquí utiliza un tipo de herramienta así para planificar lo que hace? ¿Creen que esto es importante para su trabajo diario? Yo creo que si nosotros tenemos definido qué es lo que vamos a realizar, podríamos avanzar muchísimo más rápido. Otra herramienta de comunicación, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, es Slack. Slack es una herramienta de comunicación que nos permite enviar mensajería instantánea con todos los miembros del equipo de trabajo. A lo mejor dices, no quiero utilizar correo electrónico, pero sí quiero utilizar Slack. Bueno, Slack es una buena alternativa porque por medio de esta herramienta podemos crear grupos específicos para trabajar y poder comunicarnos entre los usuarios. ¿Ok? Y estas son las herramientas que nosotros ocupamos de comunicación. ¿Alguno de ustedes ha ocupado Trello o Slack para gestionar su información? Cuando tengan oportunidad, yo creo que va a ser muy bueno que las ocupen y las integren ahora no solamente de manera personal, sino en su equipo de trabajo. Otra de las buenas prácticas que nosotros hemos visto que ha funcionado demasiado es hacer uso del versionamiento, no tanto de código, sino también de documentación en general. ¿Alguno de ustedes sabe a qué me refiero o tiene idea de qué significa versionamiento? ¿No? ¿Nadie? ¿Perdón? ¿Vigencia? Más o menos. La idea del versionamiento, muchos creemos que solamente se refiere a aplicaciones de software, ¿no? Ya salió la aplicación de WhatsApp, versión fulanita para mi celular. A lo mejor sí lo relacionamos mucho con software, pero la idea de tener el versionamiento también lo podemos aplicar para los documentos que nosotros estemos generando o para la información que nosotros estemos haciendo día a día. El versionamiento consiste en tener como el histórico de aquellos cambios que vamos realizando sobre la documentación. Vean la parte como de viajar en el tiempo para saber cómo es que un documento estuvo el día o la semana pasada y cómo se encuentra el día de hoy. Si quisiera, o si yo estuviera trabajando, por ejemplo, en mi tesis y resulta que hoy hago una gráfica que me costó mucho tiempo hacerlo, pero después pasa el tiempo y decido quitarla y luego llega mi asesor y me dice, oye, ¿no sabes que esto incluye la gráfica? Si no voy haciendo versiones de mi documentación, resulta que he perdido mi gráfica y tengo que invertir otra vez el tiempo para poder hacerla. Si hubiera ido versionando mis documentos, si hubiera ido generando como esas fotografías de cómo se encontraba mi documento, me evitaría dolores de cabeza en tener que rehacer el trabajo. ¿Ok? Entonces, la idea del versionamiento precisamente es esa, que yo pueda como recuperar los cambios que he venido haciendo en mi documentación, que todas las personas que hacemos uso de los documentos estemos en el mismo canal, en cuanto a que estemos refiriéndonos al mismo archivo. Por lo general lo que pasa cuando trabajamos de manera colaborativa es, ahí está el plan, sí, pero ya lo tomé y no estaba terminado, no, es que lo sigo trabajando, sí, pero ¿cómo sé que lo sigues trabajando? Si no sigues un versionamiento, algo que me indique que ya es una versión estable, o sea, ¿cómo yo voy a poder identificar que ya esa información puede ser utilizada? Pues por medio del versionamiento y estableciendo reglas, podría yo tener noción de eso, ¿no? Para poder hablar o establecer un canal de comunicación adecuado con mi equipo de trabajo. Puedo identificar cuándo es una versión estable o cuando un documento ya está liberado, contra aquel documento que se sigue trabajando, y pues bueno, identificar aquellos cambios que se van haciendo en la documentación del proyecto o en cualquier tipo de documento en general. Estos son algunos ejemplos de cómo utilizar el versionamiento de manera general. Bastaría con saber nombrar o desde el nombre de nuestros archivos definir la versión que estoy trabajando. Por ejemplo, en el archivo de Word, ¿no? Proceso de extracción de datos, versión 0.5. Para nosotros, por ejemplo, que hemos venido manejando diferentes reglas de versionamiento, sabemos que esa versión del proceso de extracción de datos no es una versión estable. ¿Por qué? Porque nosotros hemos definido que 2 dígitos para nosotros significa cuando tenemos una versión
En decimal, por ejemplo, sabemos que es un documento que se sigue trabajando, es un documento que alguien más está trabajando en él. Cuando tenemos cifras enteras, como la exposición de administración de proyectos versión 2.0, sabemos que ya es un documento final, sabemos que ya lo podemos utilizar para poder distribuirlo o utilizarlo para otras actividades. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes usa el versionamiento en sus archivos? ¿Sí? ¿Te ha funcionado? ¿Crees que es una buena práctica? La verdad es que los resultados al final son muy satisfactorios en tener implementado este tipo de buenas prácticas. Esto es en cuanto a documentación. Para aquellos que desarrollan software o que estén metidos en el área de programación, hay plataformas o herramientas que te permiten llevar el control de versiones de manera automatizada, como Git, Subversion y Mercurial, entre otros controladores de versiones más. Pero bueno, pensando un poquito de manera, no tanto en código, sino en documentación, vemos que podemos implementar solamente desde el nombre del archivo y definiendo algunas reglas de versionamiento, nosotros podemos tener el control de nuestra información. Adicionalmente a esto, hemos visto que una de las buenas prácticas es tener una base de conocimiento, nombrar bien nuestros correos electrónicos, seguir el versionamiento de nuestros documentos o de nuestros archivos, pero otra parte importante, y retomando lo que mencionaba Delfino al principio de la plática, es contar con metadatos que nos ayuden a describir la información o los datos que nosotros mismos estamos generando. Mediante el uso de metadatos podemos describir cualquier archivo de datos o un set o un dataset en particular, alguna investigación que nosotros estemos realizando o artículos relacionados con literatura. El punto de utilizar metadatos es facilitar la búsqueda de estos recursos que nosotros estamos generando en Internet y que puedan ser localizados por otras personas y que puedan ser referenciados por otras personas más. Yo creo que hasta nosotros cuando subimos un set de datos o tenemos un artículo y somos citados por alguien más, nos sentimos como afortunados, ¿no? O agradecidos que alguien más esté tomando el trabajo que nosotros estemos haciendo. Pero para eso es que nosotros tendremos que utilizar metadatos, para que otras personas puedan tener acceso a la información que nosotros estamos presentando. Los metadatos, actualmente hay diferentes estándares o diferentes lineamientos internacionales que promueven hacer uso de estos metadatos. Y por un lado se tiene Dublin Core, como lo mencionaba Delfino, DataSite, el conjunto de directrices de OpenAIRE y un sinfín de metadatos más. Por lo general, y de lo que nosotros hemos visto, los más usados es, por ejemplo, Dublin Core. Dublin Core tiene una serie de 15 de metadatos asociados que nosotros pudiéramos utilizar para poder describir, por ejemplo, los artículos, ¿no? Algún artículo que nosotros queramos subir a una revista, en un principio debería tener asociado estos metadatos, en donde nosotros podamos definir quién creó, por ejemplo, el artículo o el set de datos, un título asociado a este trabajo, la descripción, es decir, en qué consiste, qué está presentando esa información, el idioma en que está definido ese set de datos o ese artículo, la fecha de publicación, relaciones con otras fuentes y demás. Toda esta serie de metadatos, bien lo mencionaba Delfino, es información de la información. Otro esquema de metadatos puede ser DataSite, que en conjunto pudiéramos utilizar estos dos esquemas o cualquier otro más para describir los datos que nosotros quisiéramos hacer disponibles. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar o había escuchado algo de metadatos, o específicamente DataSite o Dublin Core? ¿Nadie? ¿Alguno de ustedes ha subido artículos a alguna revista o haya publicado datos de sus investigaciones? Bueno, en un principio toda esta iniciativa de tener o de aplicar los principios FAIR es precisamente eso, para que el día que nosotros tengamos resultados de nuestras investigaciones o enviemos un artículo a las revistas, presentemos ya este tipo de información para que nuestros recursos puedan ser utilizados por otras personas y puedan ser fácilmente localizados en Internet. Ahora imagínense aquellas personas que tienen un conjunto de datos, ya hicieron su investigación, después de mucho tiempo ya tienen un set de datos final. Y por lo general lo que nosotros tenemos es un archivo Excel o quizá un archivo TXT o en algún otro formato
en donde tenemos plasmada la información. Aquí les presento un ejemplo de un archivo que por lo que podemos ver o podemos interpretar es que está dividido por columnas, quizá tiene algunos identificadores en la columna A, una que otra descripción en la última columna, pero ni siquiera sabemos a qué se refiere, ¿o sí? ¿Alguno de ustedes podría decirme a qué se refiere cada uno de esos datos? No, ¿verdad? Pues bueno, eso es porque no tenemos ninguna descripción asociada a este conjunto de datos. La idea de contar con los metadatos o los descriptores precisamente es eso, proporcionarle al usuario una ficha en donde él puede identificar o pueda saber qué tiene ese set de datos, a qué nos estamos refiriendo. Y se fijan, hasta la estructura del archivo cambia y te dan ganas de entrar y ver qué es lo que tiene ese archivo. Simplemente con ver el autor, el título, la editorial, quién lo publicó, qué licencia de uso tiene. A veces nosotros vamos a internet y bajamos la información y hacemos uso de ella y ni siquiera sabemos si podemos utilizarla, si podemos distribuirla o modificarla. ¿Okay? Entonces, tener definido un conjunto de metadatos a nuestros datos nos facilita demasiado la vida porque podemos identificar qué es lo que tiene ese archivo y un montón de descripciones más que nos hacen más fácil que nosotros podamos identificar. ¿Quién tiene de aquí algún conjunto de datos o tiene información a la que haya podido asociarle metadatos? Nadie, pero bueno, en un principio cuando ustedes tengan algún set de datos en particular que puedan publicar, el punto es que ustedes pudieran hacer uso de estos metadatos para poder proporcionar o hacer uso de los principios FAIR y que cualquier persona pueda utilizarlos. Hasta aquí son es la parte de buenas prácticas de manera general, que yo creo que en algún momento a ustedes les puede servir tanto de manera personal como cuando trabajan de manera colaborativa. Y retomando lo que bien nos mencionaba Delfino de los principios FAIR, supongamos que ya hemos terminado nuestro proyecto, tenemos una base de conocimiento, hemos aplicado el versionamiento, utilizo herramientas de comunicación, pero ¿y ahora qué hago para publicar mis datos? Ya terminé mi tesis, por ejemplo, ya terminé mis experimentos, ¿y ahora cómo le hago para publicar? ¿Cómo le hago para que esa información no solamente se quede en mi computadora o en mi tesis por ahí perdida? ¿Cómo le hago para publicar eso? Bueno, aplicando los principios FAIR que veíamos al principio, sería primero identificar el tipo de información que tenemos, ¿no? Para poder publicarla. Aquí les presento un ejemplo en donde nosotros tenemos un set de datos, después de múltiples y múltiples análisis, tenemos a lo mejor 4,000 archivos que publicar y no sabemos dónde ponerlos. Pues el primer paso sería identificar si ya contamos con un repositorio o si sabemos de un repositorio en donde colocar la información. A lo mejor en las instituciones en donde ustedes trabajan o donde estudian ya hay un repositorio institucional. A lo mejor quizá en ese repositorio institucional nosotros pudiéramos ir a colocar nuestros datos. Si no contamos con un repositorio, pudiéramos investigar en internet otros repositorios adecuados o relacionados al área en que nosotros nos desarrollamos para poder subir nuestra información. Una vez que nosotros ya identificamos el repositorio, sería asegurarnos que ese lugar nos proporciona un identificador. Si se acuerdan, Delfino mencionaba que el principio de Findable, lo primero que tendríamos que analizar es que pudiéramos obtener un identificador de persistencia. Un identificador que aunque pase el tiempo, no importa porque tendríamos acceso en teoría a esos recursos de información. Y además, ya que nos aseguramos que ese repositorio nos proporciona un identificador tipo DOI, Handle, un PUR o algo por el estilo, también asegurarnos que pudiéramos tener el acceso para proporcionar nuestros metadatos. Aquí les presento una imagen, a ver si se ve bien, en donde lo único que nosotros tendríamos que hacer es entrar a ese repositorio, cargar nuestro archivo de datos y comenzar a describir los metadatos. Si se acuerdan, yo les hablaba de Dublin Core, lo que nosotros veíamos por allá de título, autor y demás,
no simplemente se vería reflejado en tener a través del repositorio donde vamos a ir a colocar nuestros datos una interfaz en donde nosotros podamos ir a colocar el título de nuestros datos, quién es el autor, una descripción, y eso sería para nosotros los metadatos. No es nada complicado, solamente es asociarlos, ese tipo de información, a nuestros datos. Internamente, sin que nosotros nos preocupemos por eso, las máquinas ya se encargan o se tendrían que encargar de hablar un lenguaje o un protocolo en particular. Las máquinas se encargan de establecer etiquetado y código especial, quizá en un formato XML o en otro tipo de formato, para poder llevar nuestra información y hacerla disponible en web. ¿Okay? Pero si se dan cuenta, simplemente basta con identificar un repositorio, subir nuestro set de datos, y al final lo que nosotros tendríamos es algo así, una ficha en donde están descritos todos los metadatos o la información de nuestra información, y adicionalmente tenemos un identificador que en teoría en el lugar donde estemos, en el momento en el que quisiéramos nosotros, accediendo a ese identificador o a esa URL, nosotros podríamos tener acceso a la información. ¿Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de entrar a algún repositorio, no sé, alguna revista, y ver que los artículos tienen asociado un DOI? Pues precisamente es para eso, para que el día de mañana que ustedes quieran volver a acceder a esa información, a través de ese identificador lo puedan hacer. A lo mejor la liga o la URL del sitio ya no existe, pero el identificador es único, y aunque pase el tiempo, siempre tendría que estar vigente, ¿ok? Para que pudiéramos seguir consultando la información. Esto es para el principio de que nuestros recursos o nuestro set de datos pueda ser encontrable. Otro de los principios FAIR es que pueda ser accesible. ¿Y cómo hacemos que nuestros recursos sean accesibles? Pues bueno, colocándonos en internet, teniendo una interfaz de acceso. Simplemente bastaría con asegurarnos que nuestro repositorio pues pueda estar accesible para el resto del público, ¿no? De preferencia es que sea de acceso público para que cualquier persona accediendo a la dirección de internet con el DOI que nosotros tenemos especificado o con el identificador de persistencia que tengamos asociado a nuestros datos, cualquier persona pudiera hacer uso y tener acceso a nuestra información. ¿Ok? Eso es para el principio de accesibilidad. Para el principio de interoperabilidad, FAIR señala, como bien lo explicaba Delfino, hay que hacer uso de vocabulario controlado. ¿Okay? A lo mejor hay alguna ontología que pudiéramos nosotros ocupar de acuerdo al área en el que nos desarrollamos y hacer uso de esas ontologías o diccionarios en donde ya están establecidos diferentes términos que pudiéramos nosotros incorporar a nuestros metadatos. En el ejemplo que yo les menciono o que les muestro aquí es, por ejemplo, para definir el tipo de licencia o definir el tipo de dato o las relaciones que nuestro tipo o nuestro set de datos pudiera tener con otras fuentes. Otro de los atributos del principio de interoperabilidad es que nuestros recursos de información o nuestro set de datos tenga referencia a otras fuentes. ¿Okay? Entonces también es importante identificar, a lo mejor lo que nosotros estamos haciendo ha sido tomado o sirve como referencia de otros recursos de información. Dentro de los mismos metadatos nosotros podríamos establecer ese tipo de referencias. A lo mejor nuestro set de datos forma parte de un artículo o es referenciado en otro libro o es referenciado por inclusive otro set de datos. Dentro de los mismos metadatos nosotros podríamos establecer esas relaciones. Y para el último principio FAIR, que es el de reusabilidad, bastaría con nosotros sentarnos y analizar qué tipo de licencia vamos a definir para nuestros datos. Por lo general nosotros lo que hacemos es o no pensamos en la licencia, ni siquiera nos ponemos a imaginar qué tipo de permisos vamos a asignar para que nuestra información pueda ser utilizada o no. A lo mejor nada más queremos subirla y que la gente pueda consultarla, pero que no puedan comercializar nada con la información que nosotros estamos colocando. Entonces yo les recomiendo que cuando tengan ustedes la necesidad de subir un recurso de información a internet y quieran seguir la parte de los principios FAIR, consulten las diferentes licencias, la diferente gama de opciones que tiene Creative Commons, que son las licencias que actualmente se están utilizando para asignar a los recursos de información.
¿ok? Son alrededor de 6 u 8 diferentes tipos de licencias en donde están definidos como los términos de uso que nosotros queremos que la gente adopte para poder utilizar nuestros datos. ¿Y qué tenemos al final? Pues bueno, un repositorio en donde podemos tener nuestro conjunto de datos creado. Si se fijan, tenemos los metadatos, tenemos un identificador de acceso, podemos tener nuestro archivo en internet, aparte tenemos referencias a otras fuentes y tenemos definido una licencia de uso para nuestros metadatos. De verdad que cuando yo veo esto, digo, hasta se agradece, porque ya no tengo que quebrarme la cabeza en pensar, oye, ¿puedo utilizar la información o no? Porque el autor no me dice, y como no me dice, pues la uso, ¿no? O no sé qué información trae el archivo, voy a tener que investigar qué significa cada una de las columnas de mi set de datos. Pues no me puedo quebrar la cabeza ya en eso, porque la misma ficha bibliográfica, decía Delfino al principio, pues son los metadatos, y esos metadatos me ayudan a tener la información completa. ¿Okay? Ya tengo el esquema general o el panorama completo de mis datos y la información asociada a ellos. ¿Okay? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o sabe si en su lugar de trabajo o en la escuela cuentan con un repositorio institucional? La idea de los repositorios institucionales actualmente en México viene muy fuerte y la idea precisamente es eso, adoptar estos principios FAIR para poder tener o proporcionarle a la comunidad acceso a la información que se desarrolla en los diferentes proyectos de investigación. Y ya como la parte de conclusiones de todo este tema de los principios FAIR y de las buenas prácticas, más que conclusiones, nosotros lo que queremos es como que reflexionen y vean la parte de los principios FAIR como una punta o una puerta abierta a que actualmente, y la tendencia es así, toda la información que nosotros generemos pueda ser accesible por los demás y que esté libre de uso para que cualquiera pueda utilizarla. ¿Okay? Bien dicen por ahí en uno de los artículos que nosotros consultamos es que todos los resultados que nosotros generamos, si tienen las características de que puedan ser discutidos, reutilizables, cuestionados y reproducidos por alguien más, se consideran como científicos. ¿Por qué? Esto es bien importante porque ha habido muchos casos en los que a veces nosotros publicamos algo, pero por alguna u otra razón, cuando alguien más quiere replicar el trabajo que nosotros hemos hecho, ya no obtenemos los mismos resultados. ¿Okay? Por eso es muy importante que nosotros especifiquemos bajo qué condiciones están hechas nuestras investigaciones o bajo qué condiciones estamos generando nuestros datos, ¿va? Para poder precisamente tener esos datos científicos al final de todo esto. Y otra parte muy importante de compartir la información es esta, la de crear nuevas o hacer nuevos descubrimientos. No podemos crear nada si no hay un trabajo previo, si no nos basamos en trabajo que ya estuvo previamente realizado. Pero si no tenemos ese trabajo disponible, ¿cómo es que nosotros vamos a poder avanzar? Si no nos vamos a hacer un análisis, una investigación de los trabajos que se hicieron anteriormente, pues tendríamos que invertir muchísimo más trabajo. Y si esa información que en algún momento se hizo nunca se publicó, nosotros prácticamente tendríamos que estar trabajando doble para poder obtener los mismos resultados y realizar nuevos descubrimientos. Y otra parte muy importante es que actualmente todo lo que nosotros publicamos, artículos, datos y demás, por lo general va para revistas o instituciones en donde por lo general se tiene que pagar, ¿no? A lo mejor cuando mandamos un artículo a cierta revista, pagamos para que nuestro artículo se publique ahí. Pero lo que nosotros queremos, o lo que quiere Principios FAIR con esta iniciativa, es como cambiar un poquito el esquema. Sí tenemos que pagar a lo mejor por un servicio de publicación, pero no tanto es la publicación de nuestros artículos o de nuestros datos, sino que esas empresas nos ayuden o esas organizaciones nos ayuden a fomentar o a distribuir nuestra información con todo el público, para que esa información pueda estar accesible para todos los demás. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo ven la parte de los principios FAIR? ¿Qué les ha parecido? ¿Creen que sea importante? Actualmente, y de hecho muchas de las pláticas que se han hecho con anterioridad, el día de ayer y el día de hoy, van enfocadas precisamente a eso, a la ciencia abierta,
Y de verdad es que es muy interesante que nosotros podamos acceder a toda la información y que no se quede almacenada por ahí en los centros de investigaciones o en sus computadoras, sino que pueda estar accesible para todo el público. Y no nada más aquí de manera local en nuestra escuela o en nuestro estado, sino a nivel mundial. Nosotros tenemos usuarios de muchas partes del mundo, pero la idea es seguir nosotros implementando la parte de los principios FAIR para ofrecer precisamente al público todo este tipo de información que les pueda seguir ayudando en sus trabajos. Bien, pues por nosotros, por la parte de Delfino y mía, sería todo y les agradecemos por haber estado aquí en esta plática. Gracias, maestra Leticia Hernández, licenciado Delfino García Alonso. Después de esta detallada e interesante presentación de datos y los principios FAIR, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Permítame tantito, por favor. Hola, mi nombre es Ana y vengo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Una pregunta, no sé si me puedas volver a explicar lo que son los DOI o DOI y qué aplicación o software puedo utilizar para poder sostenerlo. Ana, ¿cierto? Mira, Ana, la idea de los identificadores de persistencia, hablando de DOI o handle, existen diferentes, como su nombre lo indica, desde el principio son identificadores. Son aquellas URLs que nos van a poder permitir tener acceso a cierta información, a cierto documento, a lo mejor a algún artículo en particular o algún set de datos. Alrededor del mundo hay diferentes agencias que se encargan de asignar este servicio, de proporcionar los identificadores. Una de esas agencias es DOI, por ejemplo. Algunas de las revistas utilizan ese tipo de servicios o de esta agencia para asignar estos identificadores a las publicaciones que tienen. Algunas otras revistas utilizan el servicio de handle. Hay otros tipos de identificadores como PURL, en donde ya hay agencias específicamente dedicadas para armar o diseñar este tipo de identificadores. Por lo general se tiene que contratar un servicio para que puedas asignar o puedas tener acceso a este tipo de identificadores de persistencia. Pero de acuerdo al área en que te desempeñes, hay algunos repositorios en donde tú puedes registrarte y tener acceso a los identificadores que ese repositorio ya proporciona al público. ¿Okay? No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Quieres hacer algún comentario, alguna pregunta? Buenas tardes, primero felicitarlos por la información que nos proporcionaron, muy útil. Mi nombre es Yolanda, vengo de Michoacán también y mi pregunta va relacionada sobre las bases de datos que hay ya en la red, que son públicas, por ejemplo, donde se publican o donde uno puede depositar toda la información sobre secuencias de genes que se van generando, por ejemplo. Mi duda es cómo funcionan esas bases de datos en el sentido de si hay algún mecanismo donde ellos controlan la información que cae ahí y si esta es confiable. Yolanda, ¿cierto? Mira, en principio cada una de las bases de datos tienes como sus reglas de funcionamiento. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, RegulonDB, que es una base de datos dedicada a la bacteria E. coli, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar por un proceso de implementación de estos servicios, de estos principios FAIR. Actualmente nosotros tenemos definidas licencias, tenemos control de acceso a la información y en teoría todo lo que nosotros hacemos es público. Ahora con los principios FAIR lo que queremos nosotros es implementar esta parte de metadatos que no tenemos actualmente. Otras bases de datos ya están trabajando en ello y ya tienen tu control de acceso específicamente para manejar la información. La opción de utilizar los principios FAIR y de definir los metadatos precisamente es que a lo mejor tú colocas la información ahí,
pero en tu metadato dice que la licencia asociada a ese recurso de información en específico no permite modificar el set de datos que tú acabas de proporcionar. ¿Por qué? Porque es específicamente para ese conjunto de datos. A lo mejor para el resto de la información propia de la base de datos o de ese sitio web, el tratamiento de la información sea distinto, pero específicamente para la información que tú estás colocando se siguen las licencias o los términos de uso que tú hayas definido. ¿Okay? Tanto para el resguardo de información, sí, cada una de las bases de datos tendría que tener implementado cierto mecanismo para controlar que la información esté siempre disponible y que pueda estar disponible para el público. Sí, desgraciadamente estos principios pues, son muy recientes, muy nuevos, no están implementados en muchas bases de datos y ese es el problema, ¿no? Que probablemente se pueda perder la referencia, por ejemplo, a Starte, que tú estás contribuyendo con eso o alguna otra cosa. Pero cada día más las bases de datos se están moviendo hacia establecer, ¿verdad? Dentro de su estructura pues, este tipo de principios. Entonces no es fácil, es decir, es una nueva mentalidad, no es fácil, pero esperemos que en los próximos años la mayoría de las bases de datos que distribuyen esta información puedan cumplir con esos principios, ¿no? Y entonces se puedan, ahora sí que meter todo el tipo de metadato, toda la información y que tú en este caso que estás contribuyendo con algo, pues puedas tener la referencia o puedas tener una ventaja de poder estar contribuyendo. Es nuevo todo esto, pero esperemos que en los próximos años pues ya sea un estándar. ¿Alguien más desea participar? Buenas tardes. Mi nombre es Mary Uridia y vengo de la Universidad Politécnica de Guadalajara. Mi pregunta es acerca de las buenas prácticas que nos recomendaste. Consideramos las versiones. ¿Cómo recomiendas que, por ejemplo, que si yo tengo un archivo, no sé, en Excel, ahí mismo ir guardando las versiones para crear una copia o cómo es? Sí, la idea de manejar las versiones es, por ejemplo, abrimos un archivo Excel y empezamos a trabajar el día de hoy y lo llamamos procedimiento de extracción de datos versión 0.1, ¿no? A lo mejor dentro de una semana regreso, complemento ese archivo y vuelvo a guardar el archivo, pero ahora con una nueva versión. Ahora se va a llamar procesamiento de datos versión 0.2. Tenemos como duplicados, en teoría parecieran como duplicados de archivos, pero cada uno de ellos ya tiene información diferente. ¿Okay? Sí, más que nada porque es en cuanto a, pues, al aumento de datos que tenemos diariamente y eso sería duplicar. Sí, claro, al final lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es quedarnos con la última versión, con la versión estable, y todas las versiones anteriores, por lo general, no las eliminamos, pero sí las cambiamos a lo mejor de lugar en algún otro servidor que pudieran estar resguardadas por algún tiempo determinado, o bien las enzipamos y las dejamos resguardadas dentro de nuestra base de conocimiento. El punto aquí es que nosotros podamos identificar la información final, y si en algún momento necesitamos recuperar algún extracto del documento o alguna imagen, pudiéramos recuperarla de las versiones anteriores. Claro, siempre hay que establecer mecanismos, no voy a poder guardar la información eternamente, ¿no? A lo mejor me estoy quedando sin espacio en mi computadora o en algún servidor, pero en teoría teniendo la versión final o algunas versiones anteriores, pudiera yo ser capaz de recuperar el trabajo que había hecho previamente. Pero ojo, eso siempre va relacionado a las políticas que ustedes establezcan en el control de la información. A lo mejor es lo que a nosotros nos funciona, a lo mejor tú dices, me quedo con la versión final y todo lo demás lo desecho o lo guardo en otro lugar. Es de acuerdo a las necesidades de cada quien y a los recursos que tengan disponibles. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? ¿Alguna otra intervención, pregunta, comentario con la presentada? Mucho gusto. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Enríquez, soy de aquí de Puebla y bueno, mi área de trabajo es en la parte de la arquitectura, en mis especialidades en arquitectura. Me parece muy importante lo que están manejando ustedes como la base de
algunas localidades el problema es que no tienen acceso a internet, pues no es tan fácil. ¿Qué recomendaciones ustedes harían en este caso que no se pueda hacer con estos medios digitales del internet para toda la información que se vaya recopilando se vaya juntando en alguna base? Sí, quizá a lo mejor no tenemos tecnologías de este tipo, no podemos tener acceso a internet, pero si se sigue manejando, por ejemplo, papel, impresiones o documentos como tal, a lo mejor no tenemos una base de conocimiento en una infraestructura, en un ambiente de internet, pero sí al menos saber que de manera local o los documentos físicos, cómo van a estar estructurados, ¿no? Cómo van a estar organizados, cómo van a estar las carpetas definidas, para que la gente sepa precisamente dónde ir y colocar esa información. No sé si te refieres a eso, cuando tienes los documentos, las hojas tal cual, que las sigues manipulando. A veces nada más las vamos metiendo en folders, pero al final ya no sabemos ni qué datos o qué archivos o qué hojas van en esas carpetas de trabajo. A lo mejor lo que podríamos hacer es definir cómo van a estar organizados nuestros folders para ir colocando los datos. Sí, bueno, de manera digital, si hay algún programa que funcione que sea de acceso a internet, que nos permita esta facilidad, porque bueno, luego, como dices, es mucha la información que se genera que no tenemos ubicados precisamente estos documentos que necesitamos. Sí. Ahora sin internet. ¿Sin internet? Ay. Resulta un poco complicado porque pues actualmente todo lo que hacemos está basado en comunicación a través de internet, pero no sé, ni acceso a algún servidor quizá en donde la gente pueda entrar y colocar su información en una red local, no sé, me imagino. No sé, por ejemplo, Dropbox, que es un sistema en la nube, funciona de manera local y puedes tener tu información ahí en tu computadora, y una vez que tengas internet en un lugar, toda esa información se sincroniza con la nube y entonces tienes duplicada toda tu información. Entonces puedes trabajar en tu computadora sin internet, guardar datos, hacer lo que sea, pero una vez que te vas a un lugar donde ya hay internet, entonces toda esa información se sube en la nube y la tienes ahí. No sé si más o menos responda a tu pregunta, y hay Dropbox y algunos otros sistemas de la nube para almacenar la información que te permiten trabajar localmente, pero también con internet, o sea, las dos opciones. Obviamente, si estás trabajando en un lugar donde no hay internet, pues no vas a tener la información en la nube hasta que no se conecte internet. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, si no hay más participaciones, quiero que me acompañen. Nosotros venimos del Centro de Ciencias Genómicas, y en el Centro de Ciencias Genómicas cada año, cada X periodo, tenemos algunos talleres, y queríamos apartar algún tiempecito para hablarles de los talleres e invitarlos porque son talleres muy interesantes a los cuales pudieron ustedes pues acudir. Entonces no sé si podemos tomarnos unos minutos para platicarles brevemente de esos talleres. ¿Les parece bien? Sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Romualdo Sayas, soy egresado de la UAP, soy poblano. Hice mi licenciatura en Ciencias de la Computación y luego hice una maestría en el CICES en Ensenada. Hace algunos años me regresé para esta zona y precisamente como dice Delfino, entré a trabajar en el área de TEIS del Centro de Ciencias Genómicas. Desde hace algunos años yo soy el administrador del Nodo Nacional de Bioinformática, o ENVINET México. Vamos a platicar un poquito de esto, es una plática breve, a lo mejor no tiene tanto que ver con versionamiento, ¿verdad? En buenas prácticas, pero bueno, en nuestros eventos, en nuestras actividades, nosotros sí estamos llevando a la práctica esas buenas prácticas, incluso estamos tratando de documentar todos nuestros procesos de organización. Esto no tiene que ver con software, con generación de documentos, sino con actividades que también llevamos estas buenas prácticas. Lo que les decía, nosotros somos el Nodo Nacional de Bioinformática que está
hosteado en el Centro de Ciencias Genómicas. ¿Qué es el Nodo Nacional de Bioinformática? Hace 30 años, precisamente este año se cumplen 30, de que en Europa se formó esto que se llama ENVINET. Las siglas normalmente, o lo que querían decir inicialmente, era la Red Europea de Biología Molecular. Con el paso de los años y como se fueron incorporando algunos otros países, ya no europeos, americanos, asiáticos, africanos, pues el nombre ya dejó de ser Red Europea. Entonces, nosotros desde hace como 16 años somos miembros de esta red. Precisamente el doctor Julio Collado, que es un investigador, digamos, de los más conocidos en el área de bioinformática, es quien logró que fuéramos parte de esa red. En este año nuestra reunión anual va a ser en Chile. Estaremos celebrando los 30 años de ENVINET. Los objetivos de ENVINET pues es proporcionar educación, entrenamiento. Hace rato escuchaba que había gente de la UNICH, no sé si son áreas biológicas. Nosotros ahí en el Centro de Ciencias Genómicas, precisamente en el laboratorio, tenemos a Citlali, que viene también de allá. A lo mejor por ahí también podrían acercarse, podrían llegar. Pero ahorita lo que les vamos a hablar es un poco de los talleres y de lo que hacemos. Lo que queremos, lo que quiere, los objetivos de ENVINET es tener capacitación, entrenamiento, todo en el área de bioinformática. Compartir los recursos que tienen las instituciones que son miembros o nodos de esta red y apoyar a la investigación en docencia, también desarrollar software y otras cosas más que. Nuestras tareas principales es dar acceso a datos, a bases de datos bioinformáticas como las que mencionaron Shirley y Delfino, que es RegulonDB, y también hay bases de datos en el mundo que nosotros descargamos periódicamente para tener un respaldo, para tener un espejo, para que los usuarios no tengan que estar descargando desde el sitio original y sea más rápido. Lo que nosotros también queremos es promover y desarrollar el software, aunque no tenemos desarrolladores como tal allá en el laboratorio, pero sí en otros nodos sí desarrollan software y nosotros también lo podemos compartir con nuestra comunidad, o al menos los accesos. Nuestra página, la página web del nodo, es esta, www.nnb.unam.mx, y desde aquí se tienen los accesos a algunos servicios que ofrecemos. Uno de ellos es esto que les mencionaba, bases de datos en un servidor FTP. Son bases de datos genómicas o principalmente bioinformáticas, como les dije hace rato. Un ejemplo del software o de la herramienta que nosotros compartimos es este, que se llama RSAT. Nosotros tenemos también un espejo de este software que aquí no sé si no nos alcanza a ver, pero hay algunos que están en Francia, otros que están en Sudáfrica, otros que están, el que tenemos nosotros aquí está en México. Este proyecto fue de un investigador belga que hace más de 15 años vino a México a estarse un tiempo y desarrolló esta herramienta, y esta misma ya terminé. Precisamente este año celebraron sus 15 años a rezar. Se organizó una conferencia en Europa, no nos invitaron, ¿verdad? Pero bueno, fueron sus 15 años. Y a través de nosotros, del Nodo Nacional, es que aquí en México se está dando el acceso. RegulonDB, que ya les platicó Shirley y Delfino, y también nos pueden seguir en las redes sociales. Esta es nuestra página de Facebook, en Twitter. Aquí esta es una fotografía de alguien de ENVINET, de la red, postearon de un evento que fue en Barcelona ayer, y nuestros congresos y talleres. Tenemos una página que se llama así, congresos.nnb.unam.mx, donde hacemos las convocatorias o las publicaciones de nuestros eventos. En el 2010 hicimos nuestro primer evento. No son tan grandes como este entre pares, que tuvimos miles de gentes que ocuparon todo el complejo, los cines, el teatro, el auditorio, el centro de convenciones. Son eventos más pequeños, sobre todo porque estos se realizan en la licenciatura en Ciencias Genómicas, en donde tenemos aulas equipadas con computadoras, con videoconferencia, con proyectores, y entonces tenemos la capacidad de organizar 4 o 5 talleres simultáneos.
en áreas pequeñas o con a lo más 40 personas. Entonces es por eso que nosotros a lo más podríamos recibir 200 personas, 250 por cada taller que organizamos. Normalmente hacemos nuestra convocatoria y hay un comité de evaluación, que recibimos más solicitudes de la gente que podemos aceptar. Les dije, en el 2010 fue nuestra primera edición, no lo estamos haciendo anual, pero en el 2012 hicimos otra, 2014, luego en el 2017 nos vimos más aventados porque hemos tenido una buena respuesta, y entonces en el mismo año organizamos 2 eventos, y el mes pasado fue nuestro más reciente evento. Este particular estuvo enfocado a R. Los talleres que se ofrecieron fueron de R, y aquí está la historia. Nosotros hemos recibido en suma, en todos estos talleres, casi 1000 personas, que en nuestras estadísticas nos dice que de Morelos y de la Ciudad de México es de donde tenemos más público, pero sí tenemos del Estado de México, de Guanajuato, de Hidalgo, también de aquí de Puebla hemos tenido, de Durango, Zacatecas, de todo el país, pero también tenemos visitantes extranjeros. Esto no los agregué aquí me enfoqué nada más en los nacionales. Y otra cosa que estamos haciendo ahorita en este evento es que estamos dando unos talleres de Unix y R con la aplicación a la bioinformática. Ayer y hoy, a esta hora, de 4 a 7, de 4 a 8, se dio estos talleres. Aquí está un grupo de los que están en las aulas de aquí enfrente, y eso sería todo. Los invitamos, sobre todo a la gente que sea del área biológica, que tenga alguna necesidad, que de pronto le interesen estos talleres, que nos siga, que visite nuestras páginas, nuestras redes, porque seguro va a haber un taller que les va a ayudar mucho. Muchas gracias.